Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Bueno, bienvenidos a otra edición de Hackers, desde la plataforma de Radioactiva en la Universidad del Sagrado Corazón. Mi nombre es Javier Hernández, dirijo el Departamento de Administración de Empresas y en esta ocasión vamos a conversar con una amiga periodista, gestora cultural, gestora comunitaria y al igual que otros invitados, ¿verdad? Con muchas descripciones de perfiles y puestos, la amiga Mariana Reyes, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros. Gracias Javi por invitarme. Pues queremos conocer un poco de Mariana y de su trayectoria y su desarrollo profesional y los proyectos que ha desarrollado de impacto en distintos sectores. Pero para comenzar, creo que es importante también conocer tu trasfondo y que nos cuentes a lo mejor de esas experiencias académicas y personales y familiares que a lo mejor, o que definitivamente tienen mucha influencia en lo que has desarrollado en estos últimos años. Pues mira, yo soy del campo, yo soy de Guaynabo, pero de Guaynabo casi llegando a Aguas Buenas. Okay. Guaynabo City Uptown. Y me crié en una casa de una familia trabajadora. Mi mamá fue mujer ancla en el Canal 11 con Pedro Servigón en los 80, principios de los 80, 81, Doris Anglero. O sea que me crié en ese ambiente también de medios y de un periodismo bien combativo de la década de los 80 cuando estaba Romero Barceló como gobernador y tengo muchos recuerdos de esa época. Y siempre quise, desde que estaba como en tercer grado, cuarto grado, yo sabía que quería ser periodista y que quería escribir. Estudié periodismo, comunicaciones, porque no hay como tal una especialización, o no la había en ese momento en COPU, en la Universidad de Puerto Rico. Y de ahí me fui para la ciudad de Nueva York, donde hice una maestría en NYU, New York University, en Performance Studies, que es una cuestión teórica, no era que yo estaba performeando nada. Okay. Y de ahí pues pasé a trabajar por bastantes años, primero en radio, fue mi primer trabajo en una emisora que se llamaba Noticias 1380 en Nueva York, que eran 24 horas de radio, de noticias en español. Allí cubrí el 11 de septiembre, montones de cosas súper trascendentales, cubría las Naciones Unidas, yo cubrí a Hugo Chávez, o sea, algunas cosas que solamente pasan allí, ¿verdad? Y de ahí trabajé luego en un periódico que se llama El Periódico Hoy. Cuando regresamos, mi compañero Tito Matos y yo regresamos a Puerto Rico, trabajé en el Canal 6 como productora de Cultura Viva, que era un programa diario de cultura, una revista cultural, un noticiero cultural más bien, a cargo de Milly Gil, una gran maestra de muchos de los periodistas de mi generación. Ahí yo producía, era la productora general del programa, escribía los libretos, llevaba el control, y luego estuve en el Nuevo Día unos años hasta que decidí irme por mi cuenta a hacer 20,000 cosas. Vamos a dar vamos a regresar al tema. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la relación entre estudiar periodismo y luego hacer la maestría en Performance Studies? Uh-huh. O sea, ¿qué te lleva a esa combinación? Y si estabas decidida o no a que tu trabajo iba a ser en los medios, haciendo periodismo. Yo sé que a veces uno cambia, Sí. pero por lo que veo, ¿verdad? Entraste a experiencias laborales directamente Sí. relacionadas a lo que habías estudiado. Sí, inicialmente sí, y es algo que me gusta mucho. O sea, yo estaría en una sala de redacción y cubriendo en la calle es algo que me llena mucha satisfacción. Lo que pasa es que es más complicado que eso, ¿no? El mercado laboral, sobre todo en Puerto Rico, está bien difícil en ese campo y es complicado. Cuando fui a hacer Performance Studies, más bien lo veía como una cuestión. Yo quería hacer algo teórico. Quería hacer algo teórico que me diera una base por ese lado, que no es necesariamente lo que uno estudia en el bachillerato o en comunicación, y fue bien chévere para mí. Aparte de que me gustaba la cuestión de explorar la posibilidad de escribir sobre esos temas también. Claro. Más adelante entonces empiezo a hacer trabajo ya de producción y de gestoría cultural, que me viene bien también tener ese background y conocer toda esa teoría y todo ese trasfondo de lo que es el performance y la función que cumple en la sociedad, etcétera. Pero en ese momento no estaba pensando en eso. O sea, estudiar en la ciudad de Nueva York debe tener un componente curricular bien Claro, valioso, pero, sí.
un tema de vida Sí, sí. amplio. ¿Qué puedes compartir esa experiencia de...? Eso también fue parte. Yo me había ido para Nueva York, yo me había ido para Hunter College en el intercambio que hay de la UP con Hunter Ok. en un año y me encantó la ciudad, me quería quedar en la ciudad. Solicité en varias cosas y lo más que me interesaba era quedarme en Nueva York porque quería estar allí. Y en performance, o sea, tuve una beca completa, no tuve que pagar nada en esa maestría. Eso también fue un elemento, ¿verdad?, que me permitió hacerlo porque es súper caro. Pero quería estar en la ciudad, ir al teatro, escuchar música, leer, conocer y realmente me enamoré de ese lugar y después de allí estuve varios años más, o sea, casi 10 años en total en la ciudad. Las cosas o sea, eso no tiene fin. Claro, No se claro. acaban los temas allí nunca, ¿no? Esa experiencia de trabajar en noticiarios, experiencias periodísticas de esa magnitud, de alcance internacional, de experiencias como 11 de septiembre, ¿qué aprendiste de esa experiencia de estar ahí en los medios y generar contenido y estar ahí donde están ocurriendo discusiones y temas importantes a nivel global? Pues, o sea, es estar en primera fila de la historia, ¿verdad? O sea, uno está Claro. literalmente viendo la historia pasar ante tus ojos, narrándola, cuando en el del 11 de septiembre en particular, pues obviamente es el evento de más envergadura que he cubierto, espero nunca tener o sea, que nunca pase otra cosa como esa. Yo estaba transmitiendo para toda América Latina, porque todo el mundo quería pues saber lo que estaba pasando y de la emisora mía, como yo estaba en la calle, pues me pasaban constantemente, o sea, yo ni me acuerdo a todas las emisoras que estuve reporteando en la calle y ese reporteo de la calle del Hard News, que fue lo demás que yo hice allá, porque también después de eso estuve por varios años en City Hall, en la oficina o sea, en la oficina donde están los periodistas de la ciudad allí. Es una sensación como ninguna otra. O sea, porque estás ahí en el momento, en el fuego, literal en este caso, pero o sea, Claro. en la cuestión del día a día, tienes que entregar tu nota, tienes que hacer un material, tienes que ser responsable. Cuando uno está trabajando en Nueva York como, como latino, ¿no? En una comunidad minoritaria, que no es tan minoritaria, ¿verdad? Pues hay una responsabilidad, yo creo que hasta mayor, porque hay personas de nuestra comunidad que no saben inglés. O sea, esta es la manera en que se van a informar de lo que está pasando a su alrededor. Esta es la manera en la que pueden fiscalizar a los funcionarios que están ahí para hacer el trabajo por su comunidad. Y además en una voz, o sea, pues yo podía ir, y cuando uno está cubriendo radio, muchas veces cubres 3 cosas en un día. Yo podía ir a cubrir una señora peruana en el Bronx que la querían botar de su apartamento y ese mismo día estaba Bill Clinton en Harlem abriendo su oficina. O sea, es un espectro bien amplio. Y eso, bueno, qué bueno que lo menciones porque también hay un detalle ahí, ¿verdad? La disciplina y la profesión del periodismo te da la oportunidad de tú tener acceso a una infinidad de experiencias que van desde lo cultural, a lo comunitario, a De lo todo el económico, deporte, a lo deportivo. sí. ¿En qué momento el regreso a Puerto Rico? ¿Cómo se da ese? ¿Cómo uno dice, me voy de Nueva York, regreso a Puerto Rico? Sí, ¿Cómo pues pasa eso? cuando Tito terminó de estudiar, como que teníamos esa disyuntiva de si nos vamos, nos quedamos. O sea, había una razón para estar allí por un tiempo, ¿verdad? Porque retomó su estudio, estaba haciendo el bachillerato. Y teníamos unas ataduras en Puerto Rico, unos hijos mayores que él tiene, unos padres que estaban ya envejeciendo. No sabíamos en ese momento que de hecho eran los últimos años de vida de su papá. Claro. Y decidimos regresar a Puerto Rico. Antes de regresar ya yo vine con el trabajo de Cultura Viva. O sea, Ah, ok. lo busqué antes de venir, vimos un apartamento que nos encantó en la calle Loíza, que es el barrio de Tito, donde él se crió. Ok. Lo compramos y nos vinimos para acá con mucha energía, o sea, de hacer cosas, ¿verdad? De Pues, construir pues y trabajar. vamos a hacer una pausa y entonces vamos a regresar con esos proyectos acá en la isla. Dale. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Mariana, regresas a Puerto Rico ya vinculada al proyecto Cultura Viva, que como tú mencionas, ¿verdad? Es una revista cultural, audiovisual. No recuerdo cuántos años fueron, pero Creo que fueron 5 o 6. wow, yo creo que toda la escena cultural del país está documentada en Lo está. en ese programa, Sí. que fue riquísimo en todas sus dimensiones. Háblanos un poquito de esa experiencia.
Pues ese programa era un programa diario de 1 hora en vivo, En vivo. de 7 a 8 de la noche en el Canal 6. Y Milly Gil era la productora ejecutiva y el motor y o sea, Sí. de todos los detalles, de arriba abajo, ella estaba pendiente de absolutamente todo. Y tenemos un equipo de trabajo bien chévere allí. Cuando yo llego, ella estaba necesitando un productor general, el programa estaba corriendo. Pedro había estado allí, se fue en ese momento, creo que a estudiar leyes. Entonces, yo nunca había trabajado en televisión. Lo mío era la prensa escrita, había trabajado en radio y prensa escrita, me faltaba la televisión. Entré con mucho temor porque yo decía como que yo no sé nada de esto. Obviamente, aunque me crié en ese ambiente, pero pues no es lo mismo. Y ahí pues yo escribí el libreto, diario, corrí el cuarto de control, o sea, estaba pendiente del tiempo, de un programa en vivo que es... Tú tienes que correr ahí. Sí, o sea, y obviamente pues se pasan de las entrevistas 3-4 minutos y uno está ya brincando, pero pues ¿qué vas a hacer? Tienes que Como cortarle nosotros aquí. exactamente, tienes que cortarle al final. Tenía música en vivo, que se tocaba Sí, en vivo, no hubo playback, era música en vivo, seguro tú tocaste allí, tú Sí, tocaste varias allí, todo el mundo veces. tocó allí. Todo el mundo tocó allí. Había música clásica, había música campesina, había Y rock, era un había sitio que sonaba plena. bien siempre, o sea, que también uno se sentía bien. Sí, sí, o sea, se alambraba en el momento. Había a veces algunos issues con el sonido, porque esos sonidistas pues no son unos sonidistas de música, ¿no? Eran Son los unos, de allí, exacto. pero funcionaba Sí, los escritores iban allí a hablar de sus trabajos, los pintores, se hablaba, o sea, eso no existe, no hay un espacio No. para eso en la televisión. En la radio muy poco y en los periódicos todavía queda algo, pero o sea, no se cubre como se debería. Todo el trabajo que se hace, que es un montón. Sí. Se hacían perfiles de pintores, se iba al taller y se grababa a la persona haciendo su trabajo. Igual con los escritores, ahí yo conocí a Rita Indiana, que es mi amiga con quien hago un trabajo, pero en ese momento fue la primera vez que supe de ella, me leí todos los libros a partir de una entrevista que fue a hacer allí, por ejemplo. Sí, Y muchas cosas, o sea, todo lo que pasaba en el país lo grabamos. Hicimos un programa una vez en Nueva York también, de la comunidad puertorriqueña allá. Yo creo que sí, que era muy valioso ese programa. y después de ahí, entonces, entras a varios, tienes varias experiencias más dentro de Sí. periodismo. Después de ahí me fui para El Nuevo Día, donde trabajaba como redactora en la revista, que ya no existe, lo que se llamaba La Revista, que salía los domingos en la edición dominical. Estuve creo que como 5 años en el periódico y después de ahí entonces ya es que me fui por mi cuenta a hacer diferentes cosas. ¿Cómo fue ese proceso de tú decir, mira, ya acumulé unas experiencias, creo que este momento es el momento de moverme a gestionar proyectos de manera independiente? ¿Cómo uno toma esa decisión de...? Pues yo creo que en parte tuvo que ver con que ya yo, o sea, era joven, pero no era tan joven ya. Y no quería seguir trabajando en un trabajo que, por un lado, porque yo no tenía una plaza, que por un lado no me ofrecía una seguridad laboral, por otro lado tampoco tenía un gran salario y tampoco tenía ninguna libertad en lo absoluto, porque pues Claro. uno está... y yo estuve trabajando también en la oficina de mi papá, que es una oficina de construcción que no tiene nada que ver, para tener un dinero, ¿verdad? Un sueldo, y ingreso aprendí seguro. muchísimo de administración, o sea, todo lo que tiene que ver, que si bregar con el fondo, con el crimen, con que uno no piensa que va a necesitar eso nunca en su vida. Cuando ya estaba paralelamente yo desarrollando la calle Loíza y ya todo eso lo tenía, tú sabes, bastante bajo control. Y entonces ahí empecé, lo primero que hice fue la página de lacayeloiza.com, que fue por escribir sobre el vecindario. Me parecía que es una página hiperlocal. En Puerto Rico no había mucho, en Nueva York es bastante común, que cada vecindario tiene una página que alguien inventó de ese vecindario. Tú vas allí y ves cosas desde real estate hasta restaurantes o problemas que tiene la comunidad, etcétera. O sea, un periódico, ¿verdad? Modesto y local. Fue lo primero que hice y para lo que inscribí, lo que creé la corporación, que es una sin fines de lucro, la Calle Loíza Inc., se crea principalmente para hacer esa página. Visibilizar todo para lo hacer que esa está pasando página. en este entorno. ¿Esto fue en qué año? Eso fue en el 2010 o 2011. Wow. Por ahí. O sea, esto es, y obviamente, ¿verdad? Ese desarrollo de ese sector ha sido, bueno, ha tenido unos Eso pasos también es parte agigantados. o sea, nosotros llegamos a vivir ahí en el 2003, que no había nada Wow. de eso, en lo absoluto. Tito, como te mencioné, mi esposo se crió allí toda su vida en la 10 de Andino. Y vamos viendo el desarrollo y cómo se va dando y lo bueno y lo malo de eso y las cosas que nos preocupan como residentes y como vecinos.
Ujú. Y eso también es lo que provoca entonces la otra parte en la que ya es una mezcla de activismo comunitario y cultura, porque entonces decimos, ok, hay un proceso de gentrification, de aburguesamiento, Vale. hay un proceso acelerado y demasiado exagerado de cierta propagación de negocios que va a hacer difícil la convivencia hasta cierto punto. ¿Cómo, o sea, qué vamos a hacer? Entonces surge la fiesta de la calle Loíza, que es una fiesta que organiza la comunidad, Ujú. que yo produzco, pero con el insumo de todos, hacemos reuniones, hacemos de todo, hasta cierto punto con ese propósito de decir, ok, vamos a, ¿qué nosotros podemos aportar? Pues esto es lo que yo sé hacer, yo lo que sé hacer es trabajar con cosas culturales, Tito es músico, Joan, que es la otra persona también, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar a esta comunidad? Esto es lo que podemos hacer, pues vamos a organizarnos y vamos a hacerlo. Y yo creo que hay un detalle bien importante y ha sido mi percepción. Hay un tema de desarrollo económico que se ha dado a pasos, ¿verdad?, gigantados en el tema de la calle Loíza. Eso tiene unas externalidades negativas, Ujú. porque después de todo es una zona residencial también. Es una zona mixta. Es una zona mixta, claro. O sea, y hay un tema, y así lo veo yo, y me parece interesante el tema de innovación aquí, porque siempre decimos que el tema de innovación es un tema de intersecciones, Ujú. y aquí hay una plataforma de creación de contenido, de visibilización, que a su vez sirve de alguna manera como un ground Claro. de ese desarrollo y asegurarse de que ese desarrollo se dé de manera sostenible. O sea, Desde donde reconociendo todas podemos, las- desde donde podemos nosotros, pues, tener injerencia en eso, porque, o sea, fundamentalmente estamos a favor de ese desarrollo. Claro. Y cuando uno vive en la ciudad, y la mayor parte de la gente que vive en la ciudad, incluyendo los viejitos, que son la mayor población de ese sector todavía, Ujú. que llevan viviendo toda su vida allí, desde mucho antes de que estuviera este boom, viven en la ciudad y son gente citadina y no pretenden vivir en un lugar donde haya un silencio sepulcral ni nada por el estilo, Claro. pero sí tiene que haber un nivel de convivencia que la misma planificación que ha tenido ese sector de la ciudad durante décadas no está preparado, o sea, Ayerso no está preparado para recibir esa cantidad de gente. Claro. No está preparado en términos de estacionamiento, no hay transporte público, no está preparado para poner toda esa basura. O sea, Sí. el lugar no está hecho para el uso que se le está dando, que es un uso de gran impacto de muchos visitantes ahora mismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Mariana, veníamos hablando del tema de la calle Loíza como proyecto, la calle Ujú. Loíza.com como proyecto también de visibilizar y tratar de contribuir a ese desarrollo urbano que sabemos que tiene unos grandes retos. Ujú. ¿Qué otros proyectos a partir, qué actividades? Mencionaste el tema del festival que ya Sí. un poco está institucionalizado. ¿Qué otras actividades se Pues propone? se va dando así, ¿verdad? Como un proceso bastante orgánico de la página. Hicimos esa fiesta de la calle Loíza, como conté ya, o sea, por las razones que se hicieron como comunidad. En esa fiesta se hizo el primer recorrido histórico de la calle Loíza, que fue parte de esa primera fiesta del 2013. Y era, para mí, una de las partes fundamentales del evento, porque es un recorrido histórico que te dice por qué este lugar es significativo, o sea, te da un contexto bien importante. Luego hicimos un proyecto, yo escribí una propuesta que tuvimos unos fondos para hacer ese recorrido una vez al mes. Ahora mismo no lo estamos haciendo, pero Claro. sería chévere hacerlo. O sea, es una vez al mes, gratis. El recorrido parte de la esquina de la Loíza y la de Diego. Van caminando hablando de una infinidad de cosas que han pasado allí que tienes que cogerlo para que te enteres. Ujú. Hasta llegar a la calle Ismael Rivera, a la calle Calma. Ahí se llega a la casa de Maelo. La casa de Maelo, Ibeliz, la hermana, la abre. Unos pleneros reciben a la gente allí tocando la música de Maelo. O sea, es breve, pero es bien chévere. Y te da un contexto de lo de antes y ahora de la calle. Además de eso, pues empezamos a producir diferentes tipos de eventos. La caravana cultural de Miguel Zenón, del jazzista Miguel Zenón, que viaja por distintos puntos de la Háblanos un isla. poquito de ese proyecto, o sea, ¿en qué Ese es un consiste? proyecto increíble, Sí. que yo casi lloro cada vez que se acaba y eso, yo no soy muy de Sí, llorar, no, pero él decidió traer a Puerto Rico, hasta cierto punto yo creo que tuvo que ver con los plenazos callejeros que organizaba Tito antes. Miguel fue a los plenazos callejeros varias veces, los plenazos callejeros viajaban a diferentes pueblos llevando un planazo callejero y él lo que está haciendo es la caravana cultural que lleva el nombre de la caravana, ¿verdad? Por la famosa pieza de Tisol. Lleva música de jazz.
straight ahead jazz, no es el jazz, no es la música de Miguel, no es lo que él compone, no es lo que está pasando ahora. Él te lleva a la música de Coltrane o te lleva a la música de Duke Ellington, dependiendo, ¿verdad? En cada parada, estoy casi temblando porque tengo frío, en cada parada habla de un jazzista distinto, prepara una conferencia como de media hora en la que habla sobre la vida de esa persona, le hace un programa que incluye una pequeña biografía que se imprime y se lleva al lugar. Hemos ido a Maunabo, Vieques, Yauco, Quebradilla. Ay Bonito, Quebradilla, han sido muchas las paradas. Y en cada una de esas se explora la vida de uno de estos músicos. Él hace esa charla en la que lo explica súper bien y lo relaciona con contextos criollos que la gente se puede relacionar musicalmente como le explica qué es el lenguaje del jazz. Habla sobre esta persona y luego hace un show de 1 hora más o menos con 3 caballetes que trae de diferentes lugares que son de lo mejor que hay en el mundo ahora mismo. Esto es algo que él costea con su propio dinero que él consigue de diferentes lugares. Y se hace ese evento, pues, de vez en cuando, según los fondos. Eso también lo producimos nosotros en la calle Loíza, el concierto que él tuvo en el Conservatorio de Música, que era un concierto cobrando, el de David Sánchez, Eduardo Alegría, uno en el Tapia, que eso también fue con el municipio de San Juan. O sea que ahí ha habido también una migración del tema de crear unos contenidos a producir eventos producimos, culturales. La calle Loíza se ha convertido en una compañía que produce contenido que incluye audio. Tenemos un proyecto radiosanjuan.org, la competencia aquí de donde yo hago 2 programas. Yo misma tengo 2 programas semanales, uno sobre Santurce que se llama Cangrejeo y otro que es como para las mamás sanjuaneritos, que es cosas que hay que hacer con los niños en San Juan, etcétera. Tenemos ese proyecto de Radio San Juan, que es un proyecto de audio, obviamente, radial. También el contenido de páginas, cosas así. ¿Lo consiguen así mismo en Radio San Juan? Radiosanjuan.org. Tenemos páginas, o sea, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con Intercambios PR, que es una compañía de un sin fines de lucro también, que bregan con intercambio de jeringuillas pues estamos rehaciendo su página. O sea, conseguimos ese tipo de contratos para trabajar y es cómo nos mantenemos. Está Gabriela Cruz conmigo, que es la diseñadora. Claro. Ileana García también trabaja con nosotros más que nada en la parte de los eventos, también tiene un programa. Y entonces, además de ese contenido, con Rita trabajamos Playa Vida, que fue una serie en animación sobre el mar, sobre la conservación marina, que se ganó un premio Emmy. Eso fue en el Canal 6. Uh-huh. Y además de eso, pues los eventos, las fiestas, conciertos. O sea, que esto ha sido un ejercicio también a vuelta redonda de adentrarse en todos los proyectos posibles que... Sí. ¿Cómo atas el tema de tu formación a lo que ha sido tu experiencia de estos últimos años en esa diversidad de experiencias? O sea, ¿sientes que hay mucho de esto de que lo cogiste en la misma calle? Sí. Pues fíjate, yo tenía mucha renuencia a clasificarme a mí misma como una empresaria. Porque uno viene también de esa escuela, quizás de la misma UPI, como que eso es algo malo, tú sabes, que eso no es algo honroso, ser un empresario. Pero ya me catalogo así bien. Tuve la Junta también, que fue un proyecto que tuvimos en la calle Loíza, que María se lo llevó, pero que todavía no sabemos, que era un café teatro donde teníamos comida y con una serie de socios allí. Que también, pues esa parte de la administración y eso es una parte que es aburrida, pero le dedico un montón de tiempo a eso. Y eso es una experiencia que traigo desde mi casa, ¿no? Yo vengo de una casa donde mi papá es empresario y aprendí eso, y mi mamá era periodista, o sea, como que se fueron mezclando las cosas, y entonces decidí, y luego también entra el factor de la maternidad. Tengo un hijo de 4 años y yo quiero estar con mi hijo, o sea, no quería estar esclavizada en una redacción. Hay un tema de autonomía también. Hay un tema de autonomía y de pobreza. De pobreza, porque es como que ganas menos dinero, pero tienes tu vida. O sea, tienes la posibilidad de decidir qué hacer con tu tiempo. Y ahora mismo todo el mundo está ganando menos dinero anyway. Y no hay, o sea, como quiera la situación está inestable en todas partes. Así que hasta cierto punto es una bendición. Y yo me siento súper afortunada de poder desarrollar esos proyectos y con todo y la ansiedad que a veces puede haber de que, diablo, ¿qué vamos a hacer? O sea, de qué vamos a vivir. ¿Cuál es el próximo? Porque nunca está... En nuestro caso, después de María, o sea, se nos fue un negocio en el que invertimos un montón de dinero que no tuvimos tiempo de recuperar. Pero bueno, en esa está todo el mundo, ¿no? En Puerto Rico estamos en una situación ahora mismo en que no sabemos bien qué es lo que vamos a hacer.
Y eso también nos presenta la posibilidad de hacer lo que sea, o sea, de hacer un montón de cosas. Viendo esa experiencia tan diversa en el lado profesional, teniendo una formación en periodismo, como nosotros aquí en la universidad que tenemos un grado en periodismo hace muchos años, un breve consejo a estudiantes, no solamente de periodismo, sino de cualquier profesión. Pues Consejo. yo creo que hay que aprender a hacer de todo. O sea, yo, por ejemplo, no sé bregar con una cámara y es algo que uno tiene que hacer. Pero por lo menos la parte digital de uno poder subir la información uno mismo y poder manejar las redes y poder manejar la página, o sea, sea de uno o del medio que sea que te contrate, es bien importante y es difícil porque si uno se pone a pensar en la importancia que tiene el periodismo para el país, y para el mundo y para la democracia, pues está brutal que la gente que se dedica a eso tenga que hacer tantas cosas y no pueda dedicarse a buscar la información, a hacer lo que tienen que hacer. Que por eso pienso que es medio trágico hasta cierto punto por ese lado, pero para uno ganarse la vida tiene que hacer de todo, o sea, esa es la realidad y hay que tratar de ser responsable dentro de eso. O sea, yo tengo una paginita de la calle Loíza y trato de sentarme por las mañanas, aunque sea escribir una nota breve porque me hace feliz, pero hay que ser responsable en la manera en que uno lo hace, ¿no? O sea, no importa, y peor ahora, o sea, con el internet uno piensa, eso es una página ahí, ¿no? O sea, eso se queda ahí para siempre. Hay que ser responsable con cómo uno lo hace, la información que estás poniendo ahí. Y es súper divertido al final. Estupendo. Bueno, sé que hay muchos otros proyectos, pero se nos acabó el tiempo, así que gracias por este ratito. Gracias. Esperamos que se repita. Gracias a ti. Seguimos. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.